De nuevo se me consulta respecto a las discrepancias existentes entre los empleadores y la fuerza laboral. Bueno, es interesante la pregunta por la forma en que está redactada. Los empleadores, desde mi posición epistemológica, son los empresarios, dueños de los medios de producción, y la fuerza laboral. Lo interesante, como lo plantea la pregunta, fuerza laboral, es ese conjunto de personas que en la gran mayoría de las veces no están lo suficientemente organizadas para tener ese nivel de conciencia de su clase laboral y de trabajo. Partiendo de ese señalamiento, tenemos que indicar que la principal discrepancia entre estos dos grupos, los empresarios y los trabajadores, radica en la forma de observar y medir la realidad. Este primer elemento conlleva a distintas informaciones. Cada quien llega a la mesa de negociación cuando se tienen que subir los salarios con datos diferentes. Algunos dirán que los empresarios llevan información oficial, por ejemplo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos o del Banco Central, con relación a los indicadores de inflación. ¿Y cuál es la información que llevan los empleados, los de la fuerza laboral, en este caso los sindicatos? Pues llevan esa información, sin embargo, con notas y observaciones donde siempre se duda de la veracidad de la información. Entonces partimos de que hay diversas formas de observar la realidad. Existen discrepancias en la información que tienen en las mesas de negociaciones. Hay otro elemento a indicar aquí, y es que los empresarios forman parte de un concepto mayor que se denomina oligarquía, y que la mayoría de las veces, cuando esta oligarquía participa en los procesos de elección para cargos públicos, ellos también forman parte de esos políticos que llegan a asumir los cargos públicos y se convierten ya no solo en oligarquía, sino que pasan a ser plutocracia, es decir, el gobierno de los ricos. Entonces el contraste es aún mayor, porque ya no solamente son los empleadores, es decir, los empresarios, es decir, los políticos empresarios, es decir, la plutocracia, la oligarquía convertida en plutocracia, que es precisamente el 4% de la población de un país, versus la fuerza laboral. Pero lo interesante de los empresarios es que ellos tienen unos altos niveles de conciencia a la clase a la cual pertenecen. En cambio, la clase trabajadora no tiene esos elevados niveles de conciencia de que pertenecen a una clase laboral. Y aquí viene el discurso mediante el cual los sindicatos en algunas oportunidades tienen la capacidad de reunir bastante fuerza laboral para poder defenderse de las políticas que tanto el gobierno como los empresarios quieren implementar. Pero también hay otros trabajadores que no están afiliados a los sindicatos, sino a otras estructuras denominadas asociaciones solidaristas, que son manejadas precisamente por los empresarios y tienen mucho poder y mucha calidad también en la emisión de préstamos para mejorar las vidas de estas personas. Y no solamente podemos hablar de discrepancias, en ese caso el empresario se gana mucha fuerza laboral gracias a estos instrumentos de solidarismo. Por último, para cerrar esa pregunta, hay que destacar que las diferencias en cuanto a los datos de inflación que tienen los empresarios y la fuerza laboral es lo que conlleva precisamente a la negociación en la Comisión Nacional de Salarios cada 6 meses para definir los márgenes de incremento de los salarios de los empleados públicos y de los empleados privados.